Nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestra mano y lo que hemos dicho que vamos a hacer. Si luego no sale, pues cada uno sabrá qué es lo que hace. Nosotros hemos dicho que no vamos a acordar nada con EH Bildu y no lo vamos a hacer. Veremos lo que pasa, ya veremos. Todavía nos queda negociar, como he dicho, el organigrama, el modelo de gobierno, etcétera, etcétera. Paso a paso. Porque además, cuando andamos paso a paso, las cosas, bueno, van saliendo mejor que cuando dices, bueno, llegaré hasta allá, bueno, voy a dar cada día un paso y lo voy a ir consiguiendo. Y yo creo que cada día vamos dando pasos y lo vamos consiguiendo. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Pacto del Partido Socialista en Navarra con el separatismo, con el nacionalismo vasco, con los señores que quieren anexionar Navarra a las provincias vascongadas. No va a apoyar Bildu, de momento, que sepamos, va a votar a favor de la investidura, pero si Bildu finalmente se abstiene, que es lo que parece, por mucho que el gobierno lo niegue, hay un pacto también y un acuerdo con Bildu para negociar esa abstención. Vamos a recordar los resultados en la comunidad autónoma navarra: 8 de Bildu, 1 de Izquierda Unida, 2 de Podemos, Geroa Bai 9 y 11 del Partido Socialista. 26 es la mayoría absoluta. El Partido Socialista tenía la posibilidad de dejar gobernar a la lista más votada, que es la de Navarra Suma, conformada por UPN y Ciudadanos. UPN, por decirlo así, la marca histórica con la que el Partido Popular ha concurrido siempre en la comunidad foral en Navarra. De esta manera, el Partido Socialista va a gobernar en Navarra de la mano de Geroa Bai, de la mano de Podemos, de la mano de Izquierda Unida y buscando esa abstención de Bildu en segunda votación. Vamos a ver ahora las declaraciones de Uxue Barkos de Geroa Bai. Hoy Navarra lo que expresa es la capacidad, desde la diferencia, del acuerdo entre diferentes, la capacidad de trabajar desde la política para dar respuesta al conjunto de la ciudadanía y, por lo tanto, haberlo hecho con orden y concierto nos parece importante, empezando por un acuerdo programático. Como se ha dicho ya, someteremos lógicamente a nuestras propias organizaciones, pero entendemos que es un acuerdo que en la senda que vienen de 4 años atrás, marcan ahora con otros protagonismos. Es así y así lo decidieron las urnas. Lo que marcan en estos momentos claramente es el seguir insistiendo, el seguir incidiendo en esa mayoría social progresista de Navarra. Desde las filas de Podemos, lógica satisfacción, también lo pueden interpretar como un pequeño acuerdo con el Partido Socialista, justamente ahora que estamos en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. El gobierno no ha cambiado un ápice su postura, que no es otra que la del gobierno de cooperación, no de coalición, que es lo que le gustaría al señor Pablo Iglesias: entrar dentro de ese Consejo de Ministros, ocupar, asumir una cartera ministerial. Eso no va a ocurrir de momento que sepamos, y el Partido Socialista sigue enrocado en esa posición de gobierno monocolor, y ustedes me ponen encima de la mesa sus escaños y yo ya pondré las políticas. Sánchez se ve fuerte y, lógicamente, si no es investido presidente el 23 de julio, en la segunda votación del 25 de julio, incluso en la de septiembre, en una tercera, nos iríamos sin ningún problema por el Partido Socialista a las elecciones generales. Repetición el próximo día 10 de noviembre. Una oportunidad y una posibilidad que, sin duda, cada día y cada semana que pasa se ve más probable. Va a tener que ceder Podemos, y si no cede, si no pone esos escaños a disposición del Partido Socialista, mucho nos tememos que habría repetición de elecciones generales. Yone Belarra, de Podemos. De momento no está cerrado el acuerdo, con lo cual es pronto para hacer una valoración. Si se está cerrando en este momento, como estoy en esta rueda de prensa, pues evidentemente no lo tengo todavía. Creo que es una buena noticia que el Partido Socialista de Navarra haya abandonado la derecha y el apoyo sistemático a esas políticas durante estos últimos 4 años de cuatripartito para empezar a caminar en un sentido progresista, y de confirmarse que efectivamente ese acuerdo está en marcha, pues lo consideramos una buena noticia para continuar en una senda de avance en derechos y avance, por ejemplo, en igualdad fiscal, que ha sido lo que ha sido el Gobierno de Navarra en estos 4 años. Eso en cuanto al pacto en Navarra. Como cada viernes, Consejo de Ministros, la ministra portavoz Isabel Celaá, también es la responsable de la cartera de Educación, se ha referido a la posibilidad cada vez más real de que Esquerra Republicana de Cataluña opte por la abstención,
que propicie el gobierno de Pedro Sánchez. Como ha sucedido con Bildu en Navarra, el gobierno echa balones fuera, dice que no han pactado con ellos y con Esquerra Republicana. Ojo a esto, escuchen a la señora Isabel Celaá, porque dice que si Esquerra se abstiene, que hombre, que eso no es apoyar a Sánchez. Estamos ahora hablando del Gobierno de España y en el Gobierno de España no podemos jugar con una mayoría insuficiente que además dependa de fuerzas independentistas. Dependa, la palabra, el verbo es importante. Lo subrayo conscientemente. Dependa de fuerzas independentistas. No consideramos que esa carta sea un movimiento de posición. No la consideramos así, no lo consideramos. No se puede, es decir, estamos en un momento serio, estamos en un momento crítico y necesitamos un gobierno que haga investidura y que sirva también para gobernar. ¿Y qué dice el IBEX 35? ¿Qué dicen los empresarios? ¿Qué dicen las grandes empresas? Pues lógicamente quieren un gobierno monocolor del Partido Socialista. A Podemos no lo quieren ni en pintura, algo que a estas alturas de la película, desde luego, que no sorprende. Fue una de las causas, no lo olvidemos también, de que se cargaran a Pedro Sánchez en el Partido Socialista a mediados del año 2016. Recuerden lo que pasó, Pedro Sánchez relegado al ostracismo, pareció un cadáver político y luego resucitó, ganó unas primarias a Susana Díaz y hoy es presidente del gobierno en funciones. Y va a ser nuevamente presidente del gobierno casi con absoluta seguridad. Si no lo es ahora en julio, lo será en septiembre, y si no lo es en septiembre, tal y como están los sondeos y las encuestas, en una repetición de elecciones en el próximo 10 de noviembre, parece ser que el Partido Socialista sacaría un muy buen resultado. Por lo tanto, cabría esperar que Sánchez sacara mejores resultados, más escaños y, por tanto, más posibilidades de ser investido presidente del gobierno. Voces desde la COE, el señor Garamendi, ya sin ningún tipo de disimulo, dice que si no hay un gobierno monocolor, que nos vamos a elecciones. Hemos dicho que podría haber un gobierno monocolor y de hecho nosotros seguimos pensando en eso. Es decir, ahora lo que sí decimos es que si no son capaces de llegar a un gobierno de coalición, si no son capaces de que los partidos de alguna manera dejen que un gobierno pueda trabajar de forma monocolor, pues no queda otro remedio que unas elecciones. No ha sentado nada bien esto en Podemos, tampoco creo que les coja con el pie cambiado, que no creo que se hayan llevado una gran sorpresa con que el presidente de la COE, el señor Garamendi, diga que o gobierno del PSOE o que nos vamos a nuevas elecciones. No quieren a Podemos marcando la política económica. Sin duda, eso traería consecuencias nefastas para la economía española. Lo saben los empresarios y por eso apuestan por una repetición de elecciones en el caso de que el PSOE no logre un gobierno sin nadie más en ese Consejo de Ministros. Irene Montero dice que su partido es independiente al IBEX. Queremos confirmarle o reiterarle al presidente en funciones, al candidato a la presidencia, que en Unidas Podemos, personas independientes de las grandes eléctricas para bajar el precio de la luz, personas independientes de los fondos buitre para regular los precios de los alquileres, personas independientes de la COE para asegurar que hay empleo estable y, sobre todo, que no se cumplen los designios del presidente de la COE, que ha intentado plantear que tiene que haber una repetición electoral. En definitiva, personas independientes del IBEX 35, personas independientes de los poderosos, somos todas. Creemos que eso puede comprometer y complementar bien al Partido Socialista. Eso en cuanto a la formación del gobierno. Ayer en Murcia, ¿qué sucedía? Lo esperado, que Vox votaba no a López Miras, al Partido Popular, al gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. El motivo, la razón, tampoco es nueva, que Ciudadanos no quiere, bajo ningún concepto, negociar un acuerdo programático con el partido de Santiago Abascal. En este sentido, cabe destacar la firmeza que ha demostrado Vox, que no se ha arredrado, aunque hoy todos los editoriales, La Razón, El Mundo, la ABC, señalan a Vox. Hay algunas excepciones que realmente hablan de la intransigencia de Ciudadanos, que desde el principio no ha querido saber nada de Vox, tan solo quiere asumir sus escaños, mientras le dice facha, por la otra mano coge los escaños. Y no quiere saber nada del partido de Santiago Abascal. Las posturas, yo no diría irreconciliables, pero están muy, muy lejos. Y a propósito de esta cuestión, a las 6:30 vamos a tener a Malena Contestí, que es diputada nacional
de Vox. López Miras, vamos a ver el momento en el que ayer se dirigía a la Cámara Autonómica. Sé que la petición que les hago necesita, por su parte, de generosidad, de cesiones y de esfuerzos. Poder compatibilizar perfectamente las propuestas que ustedes me han transmitido con los compromisos que adquirí con Ciudadanos. Se puede hacer. Creo que son perfectamente compatibles. Este es mi compromiso en el día de hoy, presentarles un proyecto de gobierno que, por supuesto, incluye las 72 medidas que acordé y que llevaré a cabo con el Partido de Ciudadanos, pero también un compromiso firme e inequívoco de desarrollar en mi proyecto de gobierno las medidas que ha propuesto Vox. Y nos ha llegado una última hora. Un juzgado de Madrid ha suspendido cautelarmente la moratoria a las multas en Madrid Central. Un juzgado, el número 24 de la capital, ha paralizado de forma cautelar esa moratoria de las multas en el proyecto Madrid Central, que aprobó Carmena, como habían pedido en un recurso contencioso administrativo Asociación Ecologistas en Acción y Greenpeace, según han anunciado ambos colectivos en un comunicado. En nombre de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, estas dos organizaciones habían interpuesto esta mañana un recurso contencioso administrativo solicitando una cautelarísima para paralizar de forma inmediata la moratoria a las sanciones económicas que arrancó el pasado 1 de julio y que se extendía hasta el 30 de septiembre, de modo que se mantienen las multas en Madrid Central. Seguiremos ampliando información sobre esta cuestión. Seguimos ahora en lo que sucedía ayer en Murcia. Vox se mantenía firme. Si Ciudadanos me ningunea, a primera hora, recuerden que se reunían en el Parlamento murciano con Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, viajaba desde Madrid y lograba sentar en una mesa a los señores de Ciudadanos con los de Vox. Parecía que eso podía llegar a buen puerto, pero rápidamente salía Juan Carlos Girauta a despejar cualquier incógnita. Decía que los señores de Ciudadanos estaban tomando un café y charlando con los de Vox, pero que no iban en ningún momento a debatir nada a propósito de un acuerdo programático, que con Vox no se habla de propuestas. Recuerden que el partido de Abascal había presentado al Partido Popular un documento para que lo firmaran las tres partes, las tres formaciones, Ciudadanos, PP y Vox, aunque luego el gobierno regional solamente iba a estar compuesto por PP y por Ciudadanos. Vox se queda en la oposición, es decir, la vía andaluza, recobra la vía andaluza. No sucede lo mismo que en Andalucía, en tanto que Ciudadanos en Andalucía sí al final ha tenido que admitir algunos de los puntos sensibles del programa de Vox, por ejemplo, relativo a los chiringuitos de género, por ejemplo, relativo a la ley de la memoria histórica. Eso en Murcia no ha sucedido. Ciudadanos no ha querido esta vez atender a esas demandas del partido de Santiago Abascal. Ha hablado hoy el expresidente del gobierno, José María Aznar. Hay muchos nervios en el PP porque lo que ha sucedido en Murcia puede ser algo exactamente igual a lo que suceda en la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid es la joya de la corona, con un partido socialista en la Moncloa. El contrapoder autonómico es fundamental para contrarrestar esas políticas de Pedro Sánchez. Y en el PP, el señor Casado, que salvaba los muebles, o eso al menos parecía en las municipales y las pasadas autonómicas, entienden que es fundamental formar gobierno en la comunidad. José María Aznar. Hay una presencia en el ámbito de los partidos de un radicalismo considerablemente mayor del que nunca antes ha conocido nuestro sistema político. Pero lo cierto es que esta fragmentación no se recompone con acuerdos suficientes. Además, en esta fragmentación nada regeneradora, el nacionalismo radicalizado ha encontrado la coyuntura más favorable para tener un poder de decisión sin precedentes, hasta el punto de que un partido nacionalista, por primera vez en nuestra historia, en mayo del año pasado, decidía el Gobierno de España. Esto decía el expresidente del Gobierno, José María Aznar. También ha hablado hoy, lógicamente, desde Ciudadanos. Arrimadas, la portavoz en el Congreso de los Diputados de la formación naranja, lógicamente señalando a Vox. Culpan a Vox de que no haya habido gobierno
de coalición con el Partido Popular en la región de Murcia. Dice la señora Arrimadas, despeja el balón, dice que el balón está en el tejado, la pelota está en el tejado de Vox, que toda la presión la tiene Vox de aquí a septiembre. Quedan 2 meses para que llegue septiembre y habría una nueva oportunidad, la tercera, no sabemos si será fallida o no, pero las 2 primeras del señor López Miras del PP han sido desde luego fallidas. Inés Arrimadas. ¿Vox va a permitir que nos vayamos a segundas elecciones? ¿Vox va a permitir que gobierne el Partido Socialista o Podemos? ¿O Vox va a permitir que gobierne Ciudadanos y el Partido Popular con un buen acuerdo para los ciudadanos de Murcia? Es que no hay más opciones. Es que aquí las cartas están encima de la mesa. Entonces, la pregunta yo creo que hay que hacérsela a los señores de Vox. ¿Van a llevar a los murcianos a unas segundas elecciones por la pataleta de querer votar con el PSOE y con Podemos para fastidiar el acuerdo de Ciudadanos y el PP? ¿O van a rectificar, van a ponerse a hacer política de verdad y no sabotaje y van a dejar gobernar a Ciudadanos y al Partido Popular? No hay más opciones en Murcia. No hay más opciones en Murcia. No hay más opciones en la Comunidad de Madrid. O nos vamos a segundas elecciones, o Vox apoya un gobierno o deja gobernar un gobierno del PSOE y de Podemos, o se deja de sabotajes y permite gobernar al Partido Popular y a Ciudadanos con un buen acuerdo. Yo creo que la pregunta ahora mismo, la pelota está en el tejado de Vox. Hay nervios y muchos en el Partido Popular, pero también los hay en algunos medios de comunicación. Un señor, un locutor, que todas las mañanas está insultando a algunos líderes de Vox, Federico Jiménez Los Santos, y hay quienes sospechamos de que todos estos ataques vienen precisamente porque aún no se ha formado ese gobierno en la Comunidad de Madrid. Y algunas empresas, como todos ustedes saben, algunas empresas periodísticas viven muy bien al calor de las ayudas, de las inyecciones del poder político. Es decir, dinero público, aunque luego uno presuma de liberal. Pero esta es la realidad y hay que contarla. Los ataques a Vox desaforados, sobre todo a Iván Espinosa de los Monteros, a Rocío Monasterio, también a Macarena Olona, por parte del señor Jiménez Los Santos, hay que interpretarlos en esta cuestión, en esas ayudas, la publicidad institucional que ingresan algunas empresas al calor del poder político. Eso es lo que está en juego en la Comunidad de Madrid y yo creo que esa es la interpretación que hay que hacer para entender los nervios del señor Jiménez Los Santos cada mañana. Vamos a ver ahora la reacción del propio Santiago Abascal en las redes sociales. Y a propósito de esta cuestión, hay quienes dicen, y yo creo que con razón, que el señor Abascal tendría que aparecer en los medios, que no puede estar constantemente usando Twitter. Hay que usar Twitter, hay que estar muy bien en las redes sociales, pero hay que salir en los medios de comunicación convencionales. Salir, aparecer, ¿qué dice Abascal? Esto es fundamental. Tiene que dar la sensación de que está al frente de todo lo que está ocurriendo en Vox. Vamos a verlo. Tengo que felicitar a Iván Espinosa y al equipo de negociación porque han mantenido la decencia y la dignidad en una mesa donde había más de un tahúr. Basta de mentiras y de burdos intentos de división. Somos un equipo. Hoy expiraba el plazo en el Ayuntamiento de Madrid, los 20 días que recogía el acuerdo que suscribieron Partido Popular y Vox. Teodoro García Egea y Javier Ortega firmaban ese acuerdo unas horas antes de que el señor Martínez Almeida fuera investido alcalde de Madrid, alcalde de la capital de España. En ese acuerdo que firmaba Vox con el PP, se recogía que a Vox, por el hecho de poner esos 4 concejales en apoyo del gobierno de Martínez Almeida y de la señora Begoña Villacís, que a Vox le correspondían concejalías de gobierno. Esto no lo ha cumplido el PP y ya antes de que se expirara el plazo hoy, se cumpliesen esos 20 días, Vox anunciaba que pasaba a la oposición. Hoy ya, como decimos, expiran los 20 días de ese acuerdo incumplido por parte de los señores del PP y definitivamente, de manera oficial, Vox va a estar esta legislatura en el Ayuntamiento de Madrid en la oposición. No va a tener nada que ver con labores de gobierno. Puntualmente, lógicamente, podrá ir votando a favor de las medidas que vayan planteando tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Anoche estuvo en El Gato al Agua Rocío Monasterio, a la que lógicamente le preguntaban sobre lo que había sucedido en Murcia. Había gente que no lo entendía, pero según Rocío Monasterio, mucha otra gente, claro que sí, porque en España, y yo estoy de acuerdo, muchos están acostumbrados a que el partido que cuando está en la oposición y promete una determinada serie de cosas, un programa, cuando llega al gobierno, cuando llega al poder, incumple punto por punto todos esos
esas propuestas, ese programa, y de esa manera se traiciona al votante, se traiciona al electorado. Rocío Monasterio, también lo hemos escuchado a Iván, a Santiago Abascal. Vox ahora mismo lo que está diciendo es que está siendo fiel a su programa y a sus votantes. Vamos a escucharla. Puede ser su estrategia y puede ser su viraje, pero la realidad es que no tenemos que pagar todos los españoles y todos los madrileños el nuevo viraje del señor Rivera. Y lo que no puede ser es que hoy estuvieran reunidos durante 4 horas en Murcia, Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, estaban a punto de llegar a un acuerdo y que salte el señor Girauta diciendo que esto es un café, o el señor Villegas diciendo que aquí no se firma nada, porque realmente pues nos hace pensar que nos están haciendo perder el tiempo, ¿no? También le preguntaban a Rocío Monasterio, la líder de Vox en la Asamblea de Madrid, en la comunidad, sobre esos insultos, los insultos que había recibido el partido de la formación de Rivera. También muy mal Vox estuvo utilizando la cuenta en la red social Twitter, empleando términos que de luego no tendrían que estar en la política, no tendrían que estar ese tipo de lenguaje en el debate político del día a día. Pero hablaba Rocío Monasterio del partido de Rivera, que les pide los escaños, les pide el apoyo a cambio de nada, y además no a cambio de nada, a cambio de que te llamen facha. Vamos a verlo. Y lo que no se puede consentir es pedirle a un partido sus votos a cambio de nada y además insultándole. Porque no estamos pidiendo consejerías, no estamos pidiendo entes, no estamos pidiendo puestos. ¿A quién le da los sillones? Claro, estamos pidiendo simplemente que se respeten 3 ideas que yo creo que son asumibles por partidos que defienden la libertad, nada más. Y vamos a ver ahora el momento en el que la señora Monasterio se refería a la firmeza, al tratar de no traicionar a tus votantes, a cumplir ese programa con el que uno ha concurrido a unas elecciones. Lo que es inútil realmente es votar a un partido que luego te estafa, o que piensas que tiene unas ideas y luego haces otras. Entonces nosotros en esto, yo entiendo que a lo mejor a algunos les sorprende que seamos honestos y que nos estemos empeñados en unas ideas, pero es que no podemos estafar a nuestros votantes. Nosotros no tenemos la costumbre de estafar a nuestros votantes. Nuestros votantes han sido valientes votando a Vox y nosotros tenemos que ser valientes defendiendo las ideas por las que nos han votado, y no vamos a entregar de ninguna manera los votos a cambio de... Esto en cuanto a la crónica política. Siguen los menas y siguen estos menores extranjeros no acompañados por adultos cometiendo agresiones sexuales. Una de ellas en la localidad catalana del Masnou. Ayer los vecinos de esta localidad estaban hartos y por ello indignadísimos, salían a la calle, querían incluso llegar, lo veremos luego en estas imágenes, llegar hasta el centro en el que están estos menores. Lo más lamentable de esto no es que veamos a los menas fuera riéndose de los manifestantes, sino la contramanifestación que programaron estos movimientos llamados, autodenominados antirracistas, antifascistas, etcétera. Estas son imágenes encarándose los señores del pueblo del Masnou, hartos de que los medios de comunicación tapen las agresiones sexuales cuando las cometen extranjeros, hartos de que la extrema izquierda siempre tenga una palabra para justificar lo que hacen los inmigrantes, en este caso extranjeros, mejor dicho ilegales, se trata de los menas. Incluso tuvo que llegar los Mossos de Escuadra para acordonar la zona, el centro en el que están retenidos esos menas en el Masnou. Vamos a ver, porque me parece muy interesante, cómo hace ya unos días La Sexta informaba de lo que sucedía en Manresa, eso sí, siempre eludiendo, sin citar, la nacionalidad de los agresores. Han tenido que sujetarlo entre 10 Mossos de Escuadra. El tío de la víctima de la violación múltiple de Manresa no ha podido contener su rabia cuando han salido los presuntos violadores de su sobrina de solo 14 años. La Fiscalía no descarta pedir que se los juzgue por agresión y no por abuso. Bueno, ustedes lo recuerdan perfectamente, lo que sucedía en los Sanfermines, verano del año 2016, julio del año 2016, lo que sucedía en Manresa solamente 3 meses después, octubre del 16. Casos prácticamente idénticos. Yo diría que el de Manresa es mucho más escabroso en tanto en cuanto se trataba de una menor de edad, 14 años. 6 son los acusados ahora mismo que están sentados ante la justicia catalana, 6.
que estuvieron turnando cada 15 minutos para violar a esa niña de 14 años. Veamos las imágenes del tío familiar de esa niña de 14 años, indignadísimo, fuera de sí, porque quería agredir a los presuntos violadores. Aún no hay condena en firme, no podemos decir que sean violadores, pero bueno, presuntos violadores, y el tío quería agredirle. Si no hace eso, el familiar de esta niña, seguramente esas imágenes no hubieran, el caso no hubiera trascendido en los grandes medios de comunicación. Vamos ahora en esta oleada de histeria, que parece que hay violaciones todos los días, se está creando una especie de psicosis en la sociedad, en tanto en cuanto todo esto está al amparo y bajo el calor de estas políticas de género, tratando siempre de menoscabar a los varones, como si todo, como diría la señora Manuela Carmena, en el ADN de la masculinidad está incardinada la violencia. Esto lo dijo Carmena, o Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, que dijo que la justicia tiene que creer siempre, sí o sí, lo que diga una mujer. Una mujer llega a un tribunal, una mujer denuncia, hombre, pues no, tendrá que demostrarlo con pruebas. En un Estado de Derecho siempre la presunción de inocencia debe prevalecer. Vamos a ver el titular del diario El Español a propósito de un nuevo caso, una presunta violación en Palma de Mallorca. ¿Y por qué destaco este titular del diario El Español? Dice: 4 alemanes violan a una joven de 18 años en Mallorca e intentan huir, detenidos en el aeropuerto. Me parece muy interesante destacar que aquí sí están destacando la nacionalidad alemana. Se trata de turistas. Esto no entra en la narrativa de la progresía oficial. Cuando son inmigrantes y no turistas, sí se omite la nacionalidad. Y no digamos ya cuando son además inmigrantes ilegales. Y no digamos ya cuando encima son de algún país de mayoría musulmana. En este caso son turistas. Y ojo a esto, aunque no está confirmado, pero había quien decía que efectivamente son de nacionalidad alemana, pero de descendencia turca, de padres turcos, estos detenidos. Esto hay que confirmarlo, pero en cualquier caso me parece significativo que destaquen la nacionalidad cuando nunca lo hacen. En el caso de Manresa, en el caso de Masnou, siempre se tapa la nacionalidad cuando quienes cometen violaciones son extranjeros. Vamos a ver ahora, 2 viernes después de que el Tribunal Supremo elevase de 8 años y medio a 15 la condena a los miembros de la manada de los Sanfermines. Hoy por fin han hecho pública la sentencia. La víctima fue objeto de al menos 10 agresiones sexuales, una violación múltiple efectuada por 5 personas en la que todos participaban como autores. Buscaron expresamente la situación sin que la víctima tuviera conocimiento alguno. Sintió miedo, experimentando una sensación de angustia y un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera. ¿Quién lo podría esperar? Pero los policías municipales de Madrid saben que mañana, este sábado, se celebra el Día Grande del Orgullo Gay en la capital de España. Hay, como todos los años, un desfile que ocupa algunas de las calles más importantes, más céntricas de la capital, y los policías municipales se ofrecía que se presentaran voluntarios. La mayoría no ha querido acudir a trabajar este sábado. Tan solo 100 de los 600 que se necesitaban se han presentado para trabajar en el Día del Orgullo Gay, la cabalgata de mañana. El dispositivo de seguridad para ese día grande, mañana sábado, pues como decimos, se han quedado fuera 500. Esto al final ha provocado que el Ayuntamiento de Madrid haya tenido que tomar medidas y negarles los días que habían solicitado algunos de estos agentes como días libres. Por lo tanto, finalmente mañana el dispositivo sí va a estar garantizado, pero yo creo que era importante destacar que solamente 100 se habían presentado voluntarios y faltaban 500 para llegar a esos 600 agentes de la Policía Local de Madrid para trabajar, para tratar de evitar que no haya ningún incidente y que todo transcurra con normalidad. Vamos a ver el momento en el que Teodoro Pérez, comisario, decía lo siguiente. Mañana únicamente se va a quitar el descanso semanal como máximo a 150 policías. El resto, bien, es decir, el servicio siempre está cubierto. Policía Municipal nunca deja de cubrir el servicio. Si no salen voluntarios, se cambia el descanso semanal, porque eso está así establecido en el reglamento, pero jamás se deja el servicio sin cubrir o precario. Martínez Almeida, alcalde de Madrid,
hablando sobre el asunto. Bueno, hemos tomado las medidas adecuadas y las medidas pertinentes para que en ningún caso haya carencia de efectivos de la Policía Municipal. Tenemos que agradecer la generosidad y la entrega y la dedicación de los policías municipales de la ciudad de Madrid. Somos perfectamente conscientes de la carencia de recursos humanos y de recursos materiales que tiene la Policía Municipal y estamos trabajando muy duramente para poder revertir esta situación heredada del anterior equipo de gobierno y, por tanto, nosotros lo que queremos es agradecer ese esfuerzo de la Policía Municipal y garantizar a los madrileños que no va a haber carencia de efectivos. Bueno, más allá de esta polémica, solo 100 se presentan voluntarios para los 600 efectivos que eran necesarios, requeridos por el dispositivo de seguridad del ayuntamiento. Me parece significativo. ¿Por qué será? Vamos a ver este vídeo que ha preparado nuestro compañero Miguel Gutiérrez. El orgullo LGTBI llega a su punto álgido este fin de semana. Este año, el evento conmemora el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, de 1969, en los que el colectivo LGTBI de Nueva York se manifestó violentamente por primera vez contra el sistema. El desfile de este sábado comenzará a las 6:30 de la tarde en Atocha, pasará por la plaza de Cibeles y desembocará en la plaza de Colón, pasada la medianoche. Los cortes de calle serán habituales este fin de semana. La zona de Chueca será la principal afectada y las calles cercanas al recorrido del desfile. La manifestación está convocada por COGAM, colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, y FE LGTB, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. El primero de los organizadores, COGAM, ha prohibido expresamente la participación de partidos como PP, Ciudadanos y Vox en el desfile, un cordón sanitario que deja entrever los tintes ideológicos de la marcha. Un veto, por otro lado, inadmisible, ya que esta entidad se financia en un 66% con fondos públicos. También habrá actuaciones musicales en diversos puntos de la capital, como son la Plaza del Rey, la Plaza Pedro Cerolo, la Puerta de Alcalá y la Puerta del Sol, a partir de las 8 de la tarde tanto el sábado como el domingo. Lo curioso de estas actuaciones es que las entidades organizadoras piden un pago de 600 euros a los artistas para poder actuar, a no ser que pertenezcan a la Asociación de Empresas Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid, AEGAL. Así hacen caja con el orgullo, aunque las entidades esgrimen que esta nueva norma solo pretende controlar el número de solicitudes de actuación que fueron excesivas el año pasado. Para en Andalucía, en el Parlamento andaluz, esta mañana Vox renunciaba a apuntarse al homenaje que el resto de fuerzas parlamentarias han rendido a Blas Infante, el que es conocido como padre de la patria andaluza. Entiende Vox que no hay ninguna patria andaluza y que por tanto no hay por qué rendir homenaje a la figura de Blas Infante. El resto de fuerzas lo ha hecho siempre, tradicionalmente lo ha hecho el Partido Popular cuando ha estado en la oposición. Se cumplen 134 años del nacimiento, pero el próximo mes de agosto es el aniversario del fusilamiento. Fue fusilado en 1936 por los nacionales en la carretera de Carmona y cada vez que se ha conmemorado es la muerte, el fusilamiento, el Partido Popular siempre ha ido con el PSOE y con Izquierda Unida. Vamos a ver cuál ha sido la reacción de Vox, cómo lo ha justificado a través de las redes sociales. Este es el tuit, dice que la figura de Blas Infante se ha utilizado como ariete contra los sectores sociales y políticos que se han opuesto a la deriva del Estado de las autonomías. Quienes nos posicionamos frente a esa deriva que amenaza la integridad de España no podemos colaborar con estos actos. Así lo justificaba Vox desde su cuenta oficial en el Parlamento andaluz. Está con nosotros ya en la mesa de la reacción abierta Agustín Benito. Agustín, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te gusta dar la mano, no? Sí, me gusta dar la mano. Como a Rafa. Como a Rafa. Bueno, ¿qué ha sucedido en Pamplona? Este domingo comienzan los Sanfermines, primer encierro, mañana sábado es el chupinazo, día 6, y ha habido una protesta animalista en Pamplona. Como todo el mundo sabe, mañana es el chupinazo de las fiestas de San Fermín, y esta mañana los grupos animalistas de Pazma, el colectivo de personas contra el maltrato animal, han protestado en la plaza del ayuntamiento contra la tauromaquia, contra la fiesta de Estas son las imágenes. Estas son las imágenes contra la fiesta de los toros, y bueno, lo han hecho de una forma muy peculiar. Han dibujado unas siluetas de toros en el suelo, se han tumbado encima con cuernos, con banderillas,
Y bueno, pues dar la nota, que es lo que, la lo que estética, les gusta. hombre, llama mucho la atención, no el hecho de que ya vayan semidesnudas, sino los cuernos, ¿no? Están imitando a los toros y además en el suelo han dibujado las siluetas de los toros, exacto. se han tumbado ocupando la propia plaza silueta y luego formando la figura del toro. Creo que había 54 que son los toros que se van a lidiar en estos Sanfermines. Esperemos que en estos Sanfermines tengamos unos encierros magníficos, que no haya ningún herido, ningún percance y que no haya tampoco animalistas tratando de meter la pata ni saltando al ruedo en la tarde en la plaza, en la Monumental de Pamplona, durante la feria de San Fermín. Agustín Benito. Ya han anunciado también que el día 7, el día de San Fermín, también se van a manifestar. ¿También se van a manifestar? Esperemos que sea antes del chupinazo que se haga los toros. Supongo que no se pondrán en medio del recorrido. Hombre, esperemos que no, y que las autoridades, la delegación de gobierno, la policía autonómica, mejor dicho, la policía foral, la policía local de Pamplona tomen las medidas necesarias para tratar de que no ocurra nada. Es que es una provocación permitir que la delegación del gobierno permita una manifestación de este tipo con decenas de miles de aficionados taurinos que van a ver los encierros. No es el mejor momento, una tradición, no es el mejor momento para manifestarse. Es una provocación. Precisamente lo que buscan es una agresión y poder victimizarse y decir que los amantes de los toros son violentos. Ante todo es una provocación. Agustín Benito. Pero bueno, que vaya todo bien y eso. Suerte a los... Muchísimas gracias. A partir de la semana que viene vamos a emitir siempre día a día imágenes de los encierros de San Fermín. Ya saben que empiezan a las 8 de la mañana todos los días, pero por la tarde trataremos, Agustín, de contarlo, ¿verdad? Perfecto, sí, aquí en Intereconomía lo verán. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, Malena Contestí, diputada nacional de Vox. No se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta, a la que se acaba de incorporar Malena Contestí, que es diputada nacional de Vox. Malena, muy bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, ayer, notición, por la tarde, muchos lo esperábamos, sin duda, el desenlace en el Parlamento murciano, porque vuestro partido votaba que no a la investidura de López Miras, del Partido Popular, en coalición con Ciudadanos. Por la mañana hubo un atisbo de esperanza cuando se sientan en una mesa Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Eso ya era noticia. La foto, que no la tuvimos, pero Teodoro García Gea viajó desde Madrid y en ese momento, creo que fue como al mediodía, yo cuando me enteré de esa noticia en la redacción, todos pensábamos que se iban a arreglar las cosas, que se iba a repetir lo que sucede en Andalucía, que están Ciudadanos y PP en el gobierno regional, pero Vox desde la oposición ha logrado que se atiendan algunos puntos fundamentales de su programa. Y esto en Murcia no lo hemos visto. Efectivamente. Bueno, yo es que creo que aquí un papel fundamental en negativo es sobre todo el de Ciudadanos, es decir, Ciudadanos, así como en Andalucía, como bien dice, se facilitó pues esa forma de gobernar a la derecha, ahora resulta que Ciudadanos, posiblemente por intereses que responden a un eje más bien parisino, madrileño, ¿no? Pues estamos viendo que dificulta muchísimo cualquier tipo de negociación, y es que ya no hablamos incluso de temas de fondo, de propuestas que le puedan desagradar a Ciudadanos, porque eso es legítimo después de todo, sino lo que están poniendo en juego y las formas que utilizan. Porque los teatros de sentarse en una mesa 4 o 5 horas y después, como ha salido un miembro de Ciudadanos a decir que no, que es que estaban reunidos un rato tomando un café, es una falta de respeto. Por eso digo que no solo es el fondo, sino las formas. Y hombre, claro, tampoco podemos tomar el pelo de esta manera a los votantes y a un partido que está intentando seguir, y que de hecho sigue, unos cauces totalmente democráticos y que atienden a una negociación democrática, como es Vox en este caso. Teodoro García Gea es el secretario general del PP. Ayer llegaba cual bombero tratando de apagar el incendio, presumible incendio que se iba a provocar en Murcia. Él pensaba que podría convencer a Ciudadanos de sentarse con Vox, y es que esto realmente tuvo lugar, pero sentarse para hablar sobre un acuerdo programático. Rápidamente salía Girauta, yo creo que aleccionado por Rivera. Entiendo que Girauta no salió de manera autónoma, sino que Rivera, el partido, dijo rápidamente que, bueno, si os habéis sentado, que todo el mundo sepa, y dejamos claro que nada de atender acuerdos programáticos con Vox. Teodoro García Gea, muy enfadado, calificando a Vox de esta manera. Bien. Me gustaría pedirle disculpas a los murcianos por el ridículo que ha provocado hoy el partido Vox en la Asamblea Regional de Murcia. Un ridículo que se basa en ese partido que venía de valiente y que al final ha terminado siendo la ultraderechita cobarde
que ha venido a la Asamblea de Murcia a votar con Podemos y el Partido Socialista. Esa ultraderechita cobarde que ha permitido hoy dibujar una sonrisa en las caras del señor Diego Conesa y Urralburu y dibujar una enorme tristeza en toda la región de Murcia. Cuando hemos escuchado al portavoz de Vox, lo único que hemos escuchado han sido insultos hacia el partido Ciudadanos. ¿Para eso ha venido Vox a la Asamblea Regional? ¿Para insultar a Ciudadanos? ¿Para hablar de Francia? ¿Para hablar de Madrid? ¿Para hablar de qué? Creo, si no me equivoco, señora Contestí, que es la primera vez que alguien del PP, justo después de las elecciones, Casado, habló de extrema derecha o ultraderecha, pero ultraderechita cobarde, creo que este término nunca lo habíamos escuchado. Bueno, yo creo que el PP se está tensando un poco viendo, y yo insisto en el tema también de Ciudadanos aquí. Claro, hay una cosa que no se dice mucho. Yo creo que Ciudadanos está utilizando una táctica que es tanto desacreditar a Vox como ir contra el PP, porque piénsese que si le hace perder poder en las comunidades autónomas, si le hace perder el poder que realmente tendría también por unas elecciones, está totalmente desubicando a la derecha. Yo creo que esa es la táctica que está siguiendo Rivera. Las declaraciones, como he podido ver ahora, yo desde luego no estaba en las reuniones de la Asamblea, con lo cual no puedo describir los pormenores por los que ha podido haber un enfado, pero bueno, yo es que estoy lejos de cualquier tipo de desacreditación adjetival, no me parece por ningún partido que sea el camino de la concordia, pero desde luego yo creo que el PP se está poniendo un poco nervioso quizás, y desde luego si Ciudadanos no estuviera poniéndose en ese contrasentido de me siento y luego no negocio, o voy a negociar y luego me levanto, yo creo que el PP tampoco se hubiera puesto de esta manera. Hablas de que ningún partido puede emplear ese determinado lenguaje, que las formas son importantes. El otro día leíamos un tuit en la cuenta oficial de Vox refiriéndose a un diputado de Ciudadanos, estos dimes y diretes en estas negociaciones sin duda tensas, empleando algunos términos gruesos. Tampoco comparte Malena Contestí esta forma de hacer política. Yo no lo comparto, desde luego. No lo comparto. Me parecieron igualmente desacertados. José María Aznar también se ha referido, lo hemos visto hace un instante, a los nervios, a este desacuerdo que hay entre PP, Ciudadanos y Vox. En Andalucía sí que se ha formado gobierno, con Vox fuera, pero en la región de Murcia, bajo ningún concepto, pretende Ciudadanos tratar de llegar a algún acuerdo programático con la formación de Santiago Abascal. Vamos a ver al expresidente del gobierno. Hay una presencia en el ámbito de los partidos de un radicalismo considerablemente mayor del que nunca antes ha conocido nuestro sistema político. Pero lo cierto es que esta fragmentación no se recompone con acuerdos suficientes. Además, en esta fragmentación nada regeneradora, el nacionalismo radicalizado ha encontrado la coyuntura más favorable para tener un poder de decisión sin precedentes, hasta el punto de que un partido nacionalista, por primera vez en nuestra historia, en mayo del año pasado, decidía el Gobierno de España. ¿Se siente aludido Vox con estas palabras en sentido de radicalismo? ¿Vox es un partido radical? Bueno, yo creo que hacer unas comparaciones como han hecho algunos partidos de Vox con Bildu, por ejemplo, hombre, me parecen una barbaridad. Más que nada porque independientemente de que a una persona le puedan gustar o no las ideas de Vox, que como he dicho antes es algo legítimo, estamos en un país democrático, claro, hacer una comparación con un partido que no es constitucionalista, que los cauces que ha seguido para llegar hasta ese punto y en lo que se basan, digamos, no diré sus estatutos, porque no los he leído, pero bueno, sus ideas de fondo no son democráticas tampoco, bueno, pues hacer esa comparación a mí me parece una absoluta barbaridad. Y sí que hay algunos partidos que han comparado a Vox con eso. José Luis Ábalos, del PSOE, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, claro, yo creo que hacer eso. Y justamente el PSOE después es el que va a pactar con Bildu. Entonces, claro, bueno, yo creo que ya para empezar no tienen argumentación, no hay base para poder describir a Vox de esa manera. Ayer, lo volvemos a repetir, Vox votaba que no a la investidura de López Miras en la región de Murcia, gobierno de PP y de Ciudadanos. El día después, ¿cómo ha recogido la prensa? ¿Cómo ha interpretado sobre todo la prensa de centro derecha? Y esta es una opinión personal, creo que Vox ahora se está dando cuenta que no puede estar, como sucedió durante la campaña electoral, en un momento determinado, que todos ustedes saben, por decirlo así, dejándose influir por algunos determinados grupos de comunicación, o periodistas, más en concreto. No sé si lo compartes, pero la reacción de los medios del centro derecha o de la derecha, medios conservadores, ABC, La Razón, El Mundo,
el señor Jiménez Los Santos también esta mañana en Es Radio, todos señalan a Vox como el gran culpable y que tiene que dar esos escaños en la región de Murcia, pero también en la Comunidad de Madrid, que yo creo que estos nervios vienen más por lo que pueda suceder con la señora Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid que con la región de Murcia, que con todo los respeto, pues políticamente no tiene la misma importancia ni relevancia lo que ocurra en Murcia que en Madrid. De hecho, yo no recuerdo tanto tiempo hablar de Murcia como durante esta semana. Esa es la verdad. Por lo tanto, los medios de comunicación y Vox, que esta es una batalla que viene ya de antiguo. Bueno, de siempre, claro. Hombre, los medios de comunicación, a ver, todos tienen su, digamos, su forma de pensar, su forma de actuar y su táctica. De dónde venga eso, yo desde luego no lo puedo confirmar. ¿Les sorprende que hoy ABC, La Razón, Jiménez Los Santos y El Mundo señalen a Vox como culpable de lo sucedido en Murcia? Bueno, yo lo que creo es que, claro, como el resultado último es de alguna manera que ese gobierno queda en manos de la izquierda, el miedo de que eso suceda en Madrid es muy grande. Entonces yo creo que meter presión también va en esa vía. Ahora veremos qué va a pasar en Madrid. Desde luego Ciudadanos no lleva mucho el camino de facilitar las cosas en ese aspecto. Yo creo que Ciudadanos en el tema de las formas, como decía antes, ha perdido la cabeza. Es decir, y yo creo que los medios de comunicación no tienen que olvidar también el tema de Ciudadanos. No sé, ya veremos qué pasará después en Madrid y veremos qué pasa con los medios de comunicación y por qué lado van. Yo creo que hay una cosa clave en general, que es procurar, desde luego, conseguir que no haya unas nuevas elecciones. Yo creo que eso es fundamental. Hemos visto al presidente de la COE hablando, yo creo que ya sin ningún tipo de dudas, que para el IBEX 35, para los grandes empresarios, si no se forma un gobierno monocolor del Partido Socialista, lo que quieren es una repetición de elecciones. Lo que atisban de fondo es que el bipartidismo crecería si se celebraran nuevos comicios. PP y PSOE tendrían mejor resultado y no es tampoco ninguna sorpresa que Sánchez en el fondo está jugando a esto. Yo creo que Podemos no va a entrar en el gobierno, lo tengo clarísimo, porque sí, los señores del PSOE hablando de gobierno de cooperación, no de coalición. Iglesias no va a estar dentro del Consejo de Ministros. Puede ceder Iglesias y esto, si lo acepta, pues entonces no habría elecciones, porque en una segunda votación de investidura, con el apoyo y la abstención de Esquerra Republicana y otros partidos nacionalistas, hay que recordarlo que estos partidos, Esquerra, el PDCAT, tienen a sus líderes, sus antiguos líderes, sentados en el banquillo del Tribunal Supremo por el golpe del 1 de octubre del año 2017. O sea que con esta gente el señor Sánchez va a llegar al Palacio de la Moncloa. Malena, repetición de elecciones. ¿Cómo lo ves? Yo, a ver, veo que desde luego hay diferentes opciones que podrían suceder. Iglesias no sabemos finalmente lo que va a hacer, pinta como has dicho exactamente, yo creo que va a suceder eso, lo que pasa es que bueno, no sabemos al último momento, quizás nos puede dar una sorpresa. El tema de Ciudadanos con una posible abstención, ellos han dicho que no por los socios que tienen, el PP está claro que no se abstendría con los socios que ya viene trayendo el presidente en funciones que tenemos. Claro, yo creo que es imposible por nuestra parte, desde luego, por parte de Vox también sería imposible una abstención, con lo cual, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda ver los últimos movimientos. Yo creo que Sánchez es posible que ya lo tenga atado con sus socios, como hemos visto en Navarra, y la ampliación que pueda suceder de eso, pues no la tengo clara. Yo solo espero que no vayamos a elecciones, porque pudiendo tener un resultado de un gobierno con una estabilidad para España, pero claro, los socios que traemos con Pedro Sánchez es que son muy malos. Entonces, claro, está muy difícil ahora mismo la situación. Yo creo que, pues no lo sé qué va a pasar. Volviendo a lo que sucede en Murcia, lo que sucede también en la Comunidad de Madrid, si Ciudadanos siguen ninguneando a Vox, ¿Vox debe aguantar hasta el punto de repetir elecciones? Bueno, eso... O permitir que gobierne la izquierda. Porque si el señor Gabilondo del PSOE se presenta a la investidura y tiene el apoyo de Más Madrid, es decir, de Rejón, el apoyo de Podemos, de Isabel Serra, y luego en Ciudadanos, de los 20, creo que son 20-21 diputados, 3 de ellos, solamente 3, votan a favor, tenemos al PSOE gobernando la comunidad. Mira, ¿Qué tiene que hacer Vox ahí, Malena? Yo no voy a arrojar un juicio exacto de lo que tiene que hacer Vox, porque no es mi papel en este momento, tampoco estoy en la Asamblea de Madrid, con lo cual no me voy a otorgar ese derecho de dar aquí pues ese criterio exacto. Lo que sí que creo que es importante es no llevar a unas segundas elecciones, por el bien de todos. Generales.
hablas de la comunidad. Y también de la comunidad, pues estamos hablando de Madrid. Yo creo que la comunidad, y desde luego entregar el gobierno a la izquierda madurista, chavista, yo creo que sería un gran problema para Madrid. Ahí habrá que sopesar y desde luego, como digo, yo no estoy en la mesa de negociaciones, eso se lo dejo a los que tengan que negociar allí y ellos desde luego con el criterio que consideren más adecuado pues arrojarán su juicio en ese momento. Yo ahí no me puedo adelantar porque tienen que sentarse otra vez, con lo cual veremos qué pasa. Si hay una repetición, pues mal, pero, y esta es mi opinión personal, si Vox dobla la rodilla y al final el PP está dispuesto a ir con Ciudadanos sin atender ninguna propuesta de las importantes, porque creo que el PP cuando ha hablado con Vox ha tenido buena sintonía y tienen muchos puntos en común. Libertad educativa, bajada de impuestos, además lo dijo Teodoro García Gea, lo del PIN parental, que es una propuesta de Vox, eso podría ser atendido, pero si Ciudadanos sigue con RQR, Vox tiene que doblar la rodilla, ¿sí o no? Yo creo que si la dobla, al final, quienes han confiado en el proyecto de Vox, que es un proyecto, creo, nuevo, que viene a cambiar las cosas, que no es un partido, creo yo, que no va de el PP verdadero, el PP de los valores. Si el PP juega en tanto en cuando se parezca más al PP, digo Vox, en tanto en cuando se parezca más al Partido Popular, va a tener, creo, a medio y a largo plazo menos futuro que si ahora aguanta este chaparrón. Es muy complicado, efectivamente, explicar que vas a permitir o que la izquierda gobierne o vas a permitir una repetición de elecciones. Pero, ¿cómo le dices a los que te han votado que confiaron en un programa y esto ahora ya no vale de nada? Bueno, aquí hay varias cosas. Bueno, primero, como has dicho, es verdad que el PP, la voluntad de sentarse y poder negociar de forma democrática, desde luego que la está teniendo. Y yo creo que en Madrid no van a poner ningún problema a sentarse. Con lo cual, en ese aspecto, estupendo. Veremos Ciudadanos si está allí para el selfie o para el no selfie o para qué tipo de intereses de Rivera, que parece que está pues en esa univulación mental, no sabemos muy bien por qué. Yo insisto, entregar el gobierno, no digo por Vox, digo en general, de que de esa mesa de negociación no salga un acuerdo y que la contra sea entregárselo a los bolivarianos, que yo los llamo así porque desde luego Podemos se basa muchísimo en eso, pues yo creo que pone a Madrid en un problema grande. Desde luego también entiendo que defraudar a los votantes es algo muy importante. Y entiendo que los votantes se sientan satisfechos, si no todos, una parte, pues como parece que es considerable, no tengo claro qué proporción, pero bueno, que se sientan representados al no querer ceder, me parece también totalmente legítimo en ese aspecto de cara a los votantes. De cara al interés de España, de cara a Madrid, yo creo que es un tema delicado. Entregar Madrid, yo creo que es un tema muy delicado. Hablamos de la comunidad, hablemos ahora del Ayuntamiento de Madrid, porque finalmente, y como se esperaba, Vox va a estar en la oposición después de que el PP incumpliera el acuerdo firmado por Teodoro García Gea y por Javier Ortega, un acuerdo que incluía concejalías de gobierno. Vamos a verlo. Acuerdan que Vox apoyará la investidura de alcaldes para la conformación de gobiernos de coalición de los distintos ayuntamientos de España en todas aquellas poblaciones donde la alianza Partido Popular Ciudadanos-Vox pueda impedir un gobierno de izquierdas. Que una vez elegidos los gobiernos de coalición Partido Popular, Ciudadanos, Vox y en el plazo máximo de 20 días naturales contados desde la fecha de investidura, se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada ayuntamiento en distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales que en número y presupuesto guardarán proporción a los resultados electorales obtenidos por Vox en cada población. Ojo. Hay que jurarles que no se trataba de un montaje, era la firma del señor Teodoro García Gea y la firma del señor Ortega Smith. ¿Esas concejales de gobierno dónde están? Pues bueno, ya salió Rocío Monasterio explicando pues aquel desafortunado momento en el que parecía que se iba a entregar pues la concejalía. Bueno, también es cierto que las concejalías pueden crearse, con lo cual yo creo que hay un malentendido que va mucho más allá de lo que se ha dicho y que por lo tanto el descontento de Rocío Monasterio en ese caso, bueno, pues ya lo dijo que estaría justificado para no llegar a un acuerdo. Sigue pasando lo mismo, es decir, que PP rompa eso, dicho así de esta manera, me parece que tiene más trasfondo que una simple concejalía. Malena Contestí, diputada de Vox, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, Alex Navajas, no se lo pierdan.
7 de la tarde se incorpora a la mesa de la redacción abierta Alex Navajas, periodista. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, uno de los temas de la semana, pasando un poco ya por encima de este barullo político, el no acuerdo en Murcia, el ninguneo de Ciudadanos a Vox, sigue el cordón sanitario, esa especie de resurrección del Tinel. Recuerden el Tinel, que era el cordón sanitario contra el PP, en la época en la que Cataluña había un tripartito y en la época en la que el Partido Socialista Obrero Español estaba en manos de Rodríguez Zapatero, que el sueño de este señor siempre lo ha sido el tratar de resucitar el Frente Popular, partidos independentistas y la izquierda más radical. Bueno, llegados a este punto, las manadas. Yo creo que es un tema muy interesante. Cada vez más los medios se ven obligados a hablar de ellas, y digo bien obligados porque en muchas ocasiones los que perpetran las agresiones sexuales, las violaciones, son extranjeros. Y esta semana veíamos el caso de la manada de Manresa. Si no es por el tío de la niña de 14 años que fue violada por 6 energúmenos, se van turnando cada 15 minutos en Manresa. Si este señor no trata de agredirles a las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona, los grandes medios no hubieran hablado de este tema. La gente no se enteraría de que hay otras manadas por ahí, que la de los Sanfermines fue publicitada, y hay otras por ahí, por ejemplo en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, en Alicante hubo otra, y todas ellas repiten un patrón. Los agresores siempre son extranjeros, y esto es lo que trata de ocultar la corrección política y los grandes medios de comunicación, que ya sabemos que están en manos del rodillo progre. Vamos a ver el momento. Ayer en el Masnou, localidad catalana, hace unos días, una agresión sexual cometida por un MENA. Son menores extranjeros no acompañados por adultos. En muchos lugares de España están cometiendo agresiones, violaciones, y los vecinos del Masnou, ayer hartos, indignadísimos, salían a las calles a protestar por lo que están haciendo los menas en esta localidad catalana. Y, Alex, ahí es la sorpresa. Enfrente una contramanifestación de ¿quiénes? De colectivos autodenominados antirracistas. Es decir, que usted, si se queja porque una niña es violada por unos extranjeros, usted es un racista. Claro. No vi a ninguna feminista de las que estaban rodeando la Audiencia Provincial de Navarra cuando fueron a dictar la sentencia contra la manada de los Sanfermines. Recordarás que había cientos y cientos de mujeres, muchísimo, de colectivos feministas. Y ayer no vimos a ninguna. No vimos a ninguna. Claro. Ni en Manresa tampoco vimos a ninguna. Mira, aquí, Javi, yo creo que hay una cosa que es absolutamente terrorífica. Y es constatar que, lamentablemente, a las feministas, las mujeres les interesan poco, por no decir nada. Es decir, se ha creado toda una mentira, porque, mira, esto me recuerda a mí a aquellos políticos, por ejemplo, que son terriblemente críticos con las dictaduras, ¿no? Por ejemplo, critican absolutamente pues la dictadura del general Franco, la de Pinochet, pero callan ante la de Castro. O sea, todos hemos visto, por ejemplo, como Izquierda Unida, Podemos, bueno, pues arremete continuamente, están sacando el cadáver del general Franco continuamente al debate político, aunque no tenga nada que ver, pero lo sacan, el tema de Franco, el franquismo, la represión, también, pues cómo condenan, no sé, pues Pinochet, la dictadura argentina y tal, pero cuando hay que condenar la de Castro, etcétera, al contrario, hablan de la revolución, del compañero, que no sé qué, por supuesto defienden a Chávez, hemos visto a Pablo Iglesias en el centenario de la Revolución de Octubre de 1917, celebrando el inicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando una cosa es escuchar las palabras y otra cosa es ver los hechos. Cuando tú condenas, cuando tú dices, te llamas demócrata y condenas la dictadura, está muy bien, pero es que luego resulta que hay otras dictaduras iguales o peores y no las condenas. A mí me recuerda el caso de la manada algo parecido. Y me parece que estamos ante un caso terrorífico de manipulación. Todos condenamos, bueno, es decir, todos los que creo que estamos más o menos con sentido común, todos condenamos la manada de los Sanfermines, sin ambajes. ¿Vale? Siempre he dicho, incluso, Alex, incluso si hubiera sido consentido, lo de la chica me parece una manada de salvajes. Claro, incluso si aquello hubiera sido consentido. Pero ahí, evidentemente, que
unos hombres X abusen de una mujer, que me da igual quién sean los hombres, es un tema absolutamente condenable. Entonces, como a mí eso me produce absoluto rechazo, cuando veo el caso de otra manada, me produce exactamente el mismo rechazo. Eso es. Y entonces, como yo condeno eso, me sorprende terriblemente que los que estaban a mi lado condenando a una manada ahora callen y presionando a la justicia. Y presionando a la justicia y tal, y ocupando los medios de comunicación. Ahora, ante un hecho exactamente igual, o si me apuras, bastante peor, más cruel, terrorífico, más cruel, callen. Entonces yo evidentemente, yo personalmente le señalo con el dedo y digo, o sea, ¿qué hacéis? Vamos a ver, si aquí lo terrorífico, no, es que son magrebíes, entonces parece que como son magrebíes o son de Marruecos, entonces te dicen, para no incitar al racismo, oye, vamos a ver, pues sí que somos, no nos traten como imbéciles. De hecho, el racismo se genera haciendo lo que ellos están haciendo, es Sí, decir, también. salvarlos de cualquier crítica y de cualquier culpa. Es decir, cometen este tipo de violaciones y tenemos que pasarlo por alto. Aquí no pasa nada. Son ustedes, es decir, por supuesto, que son los que hacen distinción. Claro, yo no tengo, o sea, vamos a ver, usted ha robado, usted ha matado, usted ha tal, pues que le apliquen la ley. No, pero es que es, no sé, pues me da igual. Ha incumplido la ley, ha roto la ley, que pague. Igual que si la rompo yo, la rompes tú, tendremos que responder por nuestros delitos. Entonces, yo insisto, los que condenamos la violencia contra la mujer universal, correcto, nos indigna ver que hay otros que condenan según qué manadas. Y eso es lo que es absolutamente indignante. Y encima te acusan, si no estás de acuerdo con ellos, te acusan de machista. Y dices, pues, ¿pero qué me estás contando? O sea, efectivamente, la niña esta de Manresa, les importa 3 pimientos. Les importa 3 pimientos. Entonces, al final, llegas a la conclusión de que ellos les mueve exclusivamente la ideología y lo que les mueve es utilizar el dolor de las personas para conseguir sus fines. Lo cual, como decía al principio, es terrorífico. Terrorífico. Vamos a recordar cómo trataba La Sexta, los informativos de La Sexta, lo que sucedía en Manresa. No decían por ningún lado la nacionalidad de los acusados. Y recuerde lo que sucedía en los Sanfermines. Veíamos en las fotos de los señores de la manada de los Sanfermines día, tarde y noche. Mandaban cámaras a la puerta de las casas de estos señores en Sevilla. Y cuando son extranjeros no dicen la nacionalidad y por supuesto no difunden imágenes. Han tenido que sujetarlo entre 10 Mossos d'Esquadra. El tío de la víctima de la violación múltiple de Manresa no ha podido contener su rabia cuando han salido los presuntos violadores de su sobrina de solo 14 años. La Fiscalía no descarta pedir que se los juzgue por agresión y no por abuso. Pues ahí está. Pero fíjate, a mí más que el tema de decir o no la nacionalidad, que en este caso me parecería, fíjate lo que voy a decir, secundario, a mí lo que me chirría es el doble rasero. ¿Por qué uno se publicita tanto y por qué otro no? Entonces, el tema de la nacionalidad evidentemente tiene que ver con esto, pero lo que me indigna es eso, el doble rasero. Cómo se ha insistido hasta la saciedad que efectivamente los de la manada de Navarra eran andaluces y era Guardia Civil uno y era otro no sé qué, tal. Pero fíjate, pasa lo mismo, por ejemplo, no se puede decir la etnia, ¿no? O sea, cuando hay un robo o lo que sea, un abuso, no se puede decir la etnia, tal. Pero sí, por ejemplo, se puede decir que era un sacerdote. Eso sí. Era un sacerdote, el que comete un abuso sexual, el sacerdote. ¿Vale? Eso sí que tiene que quedar claro. Muchas veces no se dice el abogado tal, o el peón de albañil, o la cajera de supermercado, pero sí el sacerdote, ¿no? Sí el hombre, sí el español, no sé qué. Y hay otra serie de cosas que se ocultan. Pero encima, como digo, con la aquiescencia de los medios de comunicación, de que eso parece que es lo políticamente correcto, porque, claro, como tenemos que prevenir a la sociedad, no queremos una sociedad racista. Entonces no hay que decir según qué cosas. Otras sí. Hay que decir que es hombre, hay que decir que es español, hay que decir que tal, y las otras no las callamos porque nosotros somos los que velamos por la moral y por la ética de la gente. Y entonces, para que no haya racismo y para que la gente esté dormida en su tal, pues nos callamos. ¿Cómo me explica Alex Navajas el siguiente titular del diario digital El Español sobre una presunta violación cometida en Mallorca? Vamos a verla.
4 alemanes violan a una joven de 18 años en Mallorca e intentan huir, detenidos en el aeropuerto. ¿Sabe el señor Alex Navajas por qué aquí sí se ofrece en el titular la nacionalidad de los presuntos agresores? Sorpréndeme, ¿eran nazis o algo así o cualquier cosa de estas? No, ¿o qué? yo lo achaco a que son turistas. No son inmigrantes. Ah, no son inmigrantes. Ah, bueno, vale. Entonces, aquí la nacionalidad, la connotación Claro. es que son unos borrachos, son unos chavales que vienen a Mallorca a pasarlo bien y han Sí. abusado de una chica. Claro. Sí, o sea, al final... Pero si son inmigrantes, están afincados si son en nuestro marroquíes, país, no. o han llegado de cualquier manera, y no digamos ya si son ilegales, Si son marroquíes, la no se puede nacionalidad usted seguro que no lo van a conocer, y menos aún si son de un país donde la religión musulmana es mayoritaria. Sí, Eso sí. por supuesto que no. Sí, efectivamente. Cuando son europeos y de países razonablemente prósperos, se puede decir la nacionalidad. Si son efectivamente de países en vías de desarrollo, inmigrantes, etcétera. Porque vamos a ver, aquí al final, claro, ¿qué ocurre con el tema de la inmigración? Que de algún modo se ha dado por buena que toda inmigración, se ha dado por bueno que toda inmigración es positiva, es buena, ¿no? Toda, ¿no? Y que todo el mundo tiene derecho a venir al país de uno y además tú no puedes rechistar. Se ha suprimido completamente lo de los inmigrantes ilegales, son inmigrantes a punto, a secas, ¿no? Y dices, hombre, vamos a ver, yo creo que evidentemente si hay una persona que está en el mar, está en una barca, por supuesto hay que ayudar a esa persona. Pero a la vez que ayudas a esa persona, porque eso es lo humanitario y eso es lo correcto, tú tienes que luchar por detrás contra las mafias que existen y contra las grandes fortunas que están potenciando eso, como el señor Soros, por ejemplo, porque hay un plan perverso detrás que es el fraccionamiento de Europa. Entonces, por supuesto que hay que ir a ayudar al pobre inmigrante, a la pobre mujer que está embarazada y que está en un barco. Por supuesto que hay que ayudar a esas personas. Eso no me cabe la más mínima duda. Y yo personalmente criticaría tremendamente a aquellas personas que digan que no hay que ayudarlas. Es una barbaridad. Es decir, hay que ayudar a la persona. No es que es ilegal, pero si no es ilegal o no. Es un hombre que necesita ayuda y hay que ayudarle. Punto. Ahora bien, pero no te quedes solo en eso. Hay que ir a la raíz del problema. ¿Y qué es lo que lo produce? Y toda la manipulación que hay detrás. Entonces, que al final en todo esto hay como una gran mentira con todo este tema, ¿no? Una gran mentira. Y en cierto modo es lo que pasa, lo que decíamos del tema de la manada, la utilización de la mujer según qué casos, ¿no? Lo mismo en cierto modo, si me permites pasar ahora con toda esta, la Semana del Orgullo, etcétera, te das cuenta de hasta qué punto las personas homosexuales son utilizadas para conseguir unos fines ideológicos y políticos. En primer lugar, se les colectiviza, ¿no? O sea, te obligan, que es una técnica tremendamente marxista. Existen los colectivos, no los individuos. Claro, la mirada cristiana, por ejemplo, que es la que ha estado vigente en Occidente hasta hace unas décadas, es ver a la persona, no al colectivo. Tú no eres parte de un colectivo, ¿no? No, el colectivo de los gays, el colectivo de los funcionarios, el colectivo de la escuela, no sé qué, ¿qué colectivo? Tú eres una persona. Entonces, en primer lugar, se le colectiviza. En segundo lugar, se le victimiza. Como tú eres parte de este colectivo, tú has sido oprimido. Y en tercer lugar, se le manipula. Yo creo que están las claves, efectivamente, Alex, y una de ellas, diría que hoy en día para el periodismo está como loco por buscar la víctima. Hace 20 años, el héroe era digno de admiración. Y hoy en día lo que se está tratando de promocionar constantemente en los grandes medios es la víctima. Se busca víctima por mil razones, porque uno es extranjero, porque uno tiene un color de la piel minoritario en el país en el que está viviendo, porque una es mujer, porque uno está en situación precaria. Creo que en el fondo hay de verdad mucho de eso en tratar de despojar al héroe de ejemplo para la sociedad y la víctima hasta la sopa. Yo creo que se hace un periodismo en muchas ocasiones de tratar de estar buscando a la víctima. Y en el caso de la inmigración hay que decir lógicamente que claro que hay que atender a la gente que sea necesitada, pero lo que está sucediendo en el Mediterráneo no es un fenómeno espontáneo. No, está Eso claro. es lo que hay que dejar claro, que es un plan trazado y urdido por señores detrás, como Soros, claro, por ONGs. Y el señor Soros sabemos que a través que de se Open están Society lucrando con todo esto. está financiando ONGs que son las que, qué casualidad,
siempre saben dónde están los barcos que las mafias lanzan al Mediterráneo. Lo saben porque están en contacto con ellos. Vamos a ver, o sea, es una cosa absolutamente perversa, pero... y esto no es conspiranoias ni historia, esto es, hay gente como el señor Soros que ha dicho abiertamente que lo que quiere es destruir la identidad de Europa, ¿vale? Y destruir la identidad occidental, cristiana, humanística de Europa. Para ello, ¿qué hace? Potencia grandes partidos de extrema izquierda que dicen claramente que lo que quieren es cambiar absolutamente la cultura occidental como se ha vivido hasta ahora, y también fraccionándola, rompiéndola. Entonces, ¿qué dice? Vamos a potenciar la inmigración ilegal porque evidentemente a medida que van entrando estas personas en Europa se van disgregando los valores propios de Occidente. En los años 60, ya creo que fue una reunión del Cairo, un conocido musulmán, un dirigente musulmán, no recuerdo qué país, dijo: conquistaremos Occidente a través de los vientres de las mujeres. Los vientres Gaddafi. de nuestras mujeres. No sé si fue Gaddafi. O antes que Gaddafi lo dijo... Conquistaremos Occidente con los vientres de nuestras mujeres. Bien. Eso lo dijo en los años 60. Entonces, hombre, cuando una persona amenaza de ese modo, yo creo que por lo menos hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, claro, al final, es decir, si es que el problema no son los inmigrantes, el problema es que hay personas que con supuesta bondad les están utilizando con unos fines torticeros, y esto es lo que es terrorífico y tremendamente diabólico, que les importan un pimiento los inmigrantes. Lo que quieren es destruir la identidad de Europa, y para eso utilizan a unos pobres inmigrantes para ello. Lo mismo se podría decir, pues, lo del feminismo radical. Utiliza a la mujer para romper una ideología de Occidente propia de unos valores, para meter unos valores completamente distintos. Entonces, este es el gran engaño al que estamos asistiendo. Entonces no es simplemente un tema pues de que se proteste por una manada o no por otra, no, es que es lo que hay detrás, cómo se está utilizando a estos mal llamados colectivos para conseguir unos fines ideológicos. Hoy el Tribunal Supremo al fin ha hecho pública la sentencia que elevaba a 15 años de prisión la condena a los señores de La Manada. Recuerden que la Audiencia Provincial de Navarra les condenó a 8 años y medio por abuso sexual, no por violación, por abuso sexual. Luego llegó el Supremo y elevó esa pena al entender que sí hubo violación, 15 años de cárcel. Vamos a ver la sentencia emitida en el día de hoy. La víctima fue objeto de al menos 10 agresiones sexuales, una violación múltiple efectuada por 5 personas en la que todos participaban como autores. Buscaron expresamente la situación sin que la víctima tuviera conocimiento alguno. Sintió miedo, experimentando una sensación de angustia y un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera. Hay algo que me ha llamado la atención, Alex, la parte en la que dice que la víctima no tenía conocimiento alguno. No sé si se refiere a que estaba drogada, que yo creo que no tenía conocimiento alguno. Y o sea, también, que no sabía dónde la llevaban, entiendo. Y también, al final, lo que dice, lo último que hemos visto, ¿no? Bueno, que cayó en una actitud de sumisión y pasividad porque tenía miedo. Bueno, podría ser comprensible, por supuesto, es decir, si te abordan 5 personas, pero fíjate, quiero creer que los jueces que han estudiado este caso, como cualquier otro caso, hayan buscado la verdad. Hoy en día, proclamar o defender la verdad es el mayor acto de rebeldía. Por supuesto. El mayor acto de rebeldía, porque te juegas. Hay muchas veces que las verdades son incómodas. Y cuando tú dices una verdad y es incómoda, es muy probable que te crucifiquen, que te la piden, que te escupan, que se burlen, etc. Hoy en día, más con las redes sociales y lo fácil que es mover a la gente, más aún. Entonces yo quiero creer, me gustaría creer que los jueces, en este caso, como en cualquier caso de los miles de juicios que hay a diario en España, busquen la verdad y busquen la justicia, y no que se sientan amedrentados. Y de nuevo aquí, pues eso, un llamamiento a la valentía de exponer la verdad como es. Si los jueces hubieran dictaminado que los de La Manada eran responsables no de violación, sino de agresión, aunque se le hubiera puesto toda la opinión pública en contra, su deber es mantenerse fieles a la verdad. Por más
que los medios de comunicación de la trituradora ideológica les machaquen. Porque hoy en día, insisto, lo rebelde, lo complicado, lo valiente es tratar de decir la verdad. Vamos a recuperar, Raquel, si es posible, las imágenes de lo que sucedía en el Palacio, a las puertas del Palacio de la Justicia de Barcelona esta semana, el miércoles, en Manresa. Bueno, el caso de Manresa, estamos hablando del Palacio de la Justicia de Barcelona, pero de la chica de 14 años que fue violada en Manresa por 6 individuos, se turnaban cada 15 minutos para violarla, y el tío de la víctima fue a tratar de agredir a alguno de los 6 agresores. Esas imágenes fueron las que propiciaron que el caso trascendiera a los grandes medios de comunicacionales. Ahí está el tío indignadísimo, tratando de agredirles, y ya lo hemos dicho antes, el tratamiento informativo es diferente porque no se han difundido las fotos de los presuntos culpables. En La Manada, antes de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, ya sabíamos la vida, obra y milagros del Prenda y del resto de integrantes de La Manada. ¿Crees que tiene algo que ver que uno fuera militar y otro guardia civil? Absolutamente. Y que fueran españoles y que fueran así, por supuesto. ¿No? Lamentablemente sí, y por eso digo que han sido el muñeco pim pam pum del feminismo absolutamente. Y de la corrección política. Además, fíjate, te voy a poner un caso para que se nos entienda. Pues mira, lo mismo pasa, por ejemplo, con la corrupción, ¿no? Hay algunos que solo condenan la corrupción dependiendo de dónde venga. Sí. Si es de su partido, no. Si es del partido de la oposición, sí. Bueno, pues eso evidentemente es una perversión. Porque entonces no estás contra la corrupción de tal... Pero no estás contra la corrupción, no, estás contra la corrupción de tal partido. Porque la tuya te la callas. Con lo cual, al final, realmente, vuelvo a decir, no hay una búsqueda de la verdad, sino lo que se busca es, hay que imponer una ideología que es la mía, con lo cual los trapos sucios de los míos los tapo y aireo continuamente los trapos sucios de los otros. El caso de la corrupción en España me parece que es clarísimo. Es decir, el caso de los ERE en Andalucía es alrededor de 20 casos Bárcenas, ¿no? De la caja B del Partido Popular. O sea, 20 veces es lo de los ERE sobre los Bárcenas, ¿no? Entonces, yo me plantearía lo siguiente, vamos a ver. Si hay, vamos a poner este caso, si hay una persona que ha asesinado a 2 individuos, ¿no? Y luego a su lado tenemos una persona que ha asesinado a 100. Si en los medios de comunicación estuvieran continuamente hablándome de el que ha asesinado a 2 personas, mañana, tarde y noche, portadas especiales, no sé qué, yo diría, bueno, o sea, por supuesto está fatal, este hombre ha asesinado a 2 personas, está muy mal. Oye, pero a mí me mosquearía que no me estuvieran hablando del que ha asesinado a 100. Digo, a ver si va a ser que se está utilizando esto de pantalla de humo, haciendo una condena totalmente legítima, que es condenar a un hombre que ha asesinado a 2 personas, pero para no hablar del que ha asesinado a 100. Entonces, lamentablemente, yo creo que esto ocurre con mucha frecuencia, y es curioso ver el grado de manipulación que son muchas personas que no se quieren informar y que solamente lo único que buscan realmente es aplaudir aquellas ideas que van de acuerdo con su sistema de creencias. Y entonces, si resulta que el asesino de 100 personas no es que era de mi bando, entonces me callo. Esto, Javier, se puede aplicar a todo. Por ejemplo, toda la revisión de la memoria histórica que se está haciendo, la gran mentira, porque de nuevo esto es una gran mentira, todo el tema del revisionismo histórico, la memoria histórica, etcétera, es que ellos parten de un hecho falso, que es durante la dictadura ya se rindió homenaje a los de un bando, no sé qué, y entonces como esos ya están rendidos, y además esos automáticamente los meto en el saco de los fascistas golpistas, todo vale contra ellos. Y me dedico a blanquear la historia de los otros. Entonces, claro, es una cosa tremendamente burda. Es lo que hacen los niños. Este es el bueno y este es el malo. O sea, se ve mucho en el cine español, cuando es cine histórico subvencionado, o en cualquier programa, ¿no? Te ponen al malo y te ponen de fondo una música terrorífica y oscuridad. Y luego te ponen al bueno. Da la sensación de que el periodismo hoy, los grandes medios están ¿Es Barrio Sésamo? Haciendo eso. ¿Es Barrio Sésamo? Ni siquiera la sección de deportes, por ejemplo la de Antena 3, si uno ve la sección de deportes en el telediario,
ya ni siquiera te informan de deportes, es propaganda y agitación continua y permanente. O sea, te están vendiendo feminismo todo el rato, corrección política, todo el tiempo, ya, Javier, ya no hacen información. Totalmente, es adoctrinamiento, y lo vamos a ver estos días con el tema del orgullo gay. Insisto, sin entrar a valorar si es bueno, yo lo que voy es que invitar a los espectadores a que hagan este ejercicio. Es decir, porque al final estamos asistiendo a un periodismo de barrio Sésamo. Este es el bueno y este es el malo. Mira qué malo era y mira qué tal. Y te ponen... entonces, eso se está aplicando a todo. Así que cuidado con la gran mentira. Alex Navajas, periodista, muchísimas gracias por venir una semana más a la redacción abierta. Nos vamos a la publicidad a la vuelta. Miriam Olivas nos trae la información relativa a Madrid. El Ayuntamiento de Martínez Almeida ha cancelado un concierto al grupo Defcon 2. El líder de esta banda había sido condenado por enaltecimiento del terrorismo. Nada menos. A la vuelta. Seguimos en la reacción abierta, a la que se incorpora Miriam Olivas. Muy bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Javi. Buenas tardes. Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ha cancelado el concierto que tenía preparado un contrato, había firmado el Ayuntamiento de Madrid con Defcon 2. Efectivamente. ¿Por qué razón? Porque el líder de la banda fue condenado por enaltecimiento del terrorismo. Efectivamente, Javi. Martínez Almeida, el nuevo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, ha decidido suspender el concierto de Defcon 2 que estaba citado para hoy, para que dentro del programa de las fiestas de Tetuán. ¿Por qué? Pues efectivamente, como ha dicho Javier, porque el cantante de este grupo, César Augusto Montaña, ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de enaltecimiento del terrorismo a través de mensajes de Twitter. Así lo ha comunicado en el Twitter Blanca Pinedo. Vamos a ver si podemos ver ese tweet donde anunciaba esta cancelación del concierto. Hemos cancelado el concierto de Defcon 2 de mañana en el Parque Rodríguez Sahagún. Consideramos que no es digno de una institución que representa a los madrileños promover la actuación de un grupo cuyo cantante ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo. Esto era lo que decía Blanca Pinedo. Blanca Pinedo, que es concejal del Ayuntamiento. Efectivamente. Es del Partido Popular. Efectivamente. Y el problema viene... Bueno, vamos a analizar un poco qué pasó en el año 2015, porque esto se remonta al año 2015, donde a través de una serie de tweets el cantante de este grupo pues hablaba sobre José Ortega Lara, sobre también Grapo, sobre mensajes de enaltecimiento de odio. Así lo consideró el Tribunal Supremo, que le inhabilitó en 6 años, y por otras afirmaciones de este tipo, también por injurias a la corona y humillación a las víctimas de la banda terrorista ETA. El problema viene en que, según el periódico La Razón, este concierto podría haber sido ya pagado en una cantidad de 7.000 euros, que no es ninguna broma, 7.000 euros, y podría haber sido ya pagado antes de la actuación. Manuela Carmena, por lo visto, habría contratado a este grupo unos días después de las elecciones de mayo, municipales de mayo, pues ya sabiendo que podía entrar Martínez Almeida y tal, y ella quería tener este grupo en las fiestas de Tetuán, en las fiestas del distrito madrileño, y lo contrató, 7.000 euros. Lo que ha dicho Martínez Almeida es que no sabe si este dinero se ha pagado o no se ha pagado, y que no sabe nada de la partida económica, pero lo que sí está seguro es que no dará cabida a este tipo de grupos. Vamos a escucharlo. Desde luego les puedo decir que la actitud del Ayuntamiento va a ser firme y que no vamos a amparar a Defcon 2 ni a cualquier otro que sea condenado por un delito de odio contra, en este caso, las víctimas del terrorismo. Desgraciadamente, en la legislatura anterior vimos demasiados ejemplos de actuaciones de bandas musicales que, precisamente contratadas por el anterior equipo de gobierno, hacían apología de delincuentes, como eran Alfon, por ejemplo, como era Andrés Bódalo, o incluso que también se refería de manera despectiva a las víctimas del terrorismo. Desconozco, la verdad es que desconozco los detalles económicos en este momento de si se había producido o no se había producido la contratación, pero le digo una cosa, me es indiferente, lo reconozco. Es decir, el Ayuntamiento no puede dar cobertura, el Ayuntamiento no puede dar escaparate, el Ayuntamiento no puede dar publicidad a una persona condenada por un delito de odio contra las víctimas del terrorismo. Por tanto, creo que esa es una cuestión que, insisto, desconozco, pero que me parece absolutamente menor. Lo grave es que esta tarde tocara en las fiestas del distrito de Tetuán. Serán las palabras del alcalde de Madrid. Defcon 2 no va a actuar en la capital. Miriam Olivas, muchísimas gracias. A ti, Javi, siempre. Nos marchamos a publicidad antes de dar paso, como cada viernes, a lo mejor de Debería Ser Noticia. No se vayan.
Nos marchamos ya, pero como cada viernes les dejamos con lo mejor de Debería Ser Noticia, ese programa que se emite todos los domingos.